El tema de hoy se llama Tocando Fondo. ¿Cuántos aquí en algún momento han tocado fondo en su vida que usted ha dicho, no, me cayeron las 7 plagas de Egipto, estoy pero en la inmunda? Está en ese momento que usted dice como Mefibosé, ¿quién se va a fijar en un perro muerto como yo? Hay momentos en la vida que nos pasa eso. Y, y qué difícil es tocar fondo, ¿no? Y miren que a mí una vez me pasó. Y esta prédica se la puedo dar con autoridad porque a mí me pasó, yo lo viví. Tocar fondo es difícil. Tocar fondo duele. Y como les decía, escuchar esa frase yo te lo dije me dolió. Porque muchas veces uno se la cree el más sabio, que uno se la sabe todas y que uno no necesita un consejo. Y muchas veces el líder le habla al discípulo, el discípulo dice, no líder, yo hago lo que yo quiera, yo tengo la razón, usted para qué me va a estar aconsejando. Y hubo un momento de mi vida que estuve tan mal que no tenía ni para comprarme un pan de 300 pesos. ¿Y sabes por qué me pasó eso? Por desobediente, por no escuchar. Y me acuerdo tanto que yo me levanté ese día, no tenía para comer. Y le estoy hablando en serio, no tenía ni una moneda. Y yo dije, no, pues yo no voy a ir a la panadería a fiar un pan. Me tocó tomar agüita y salir a trabajar así. Pasar el día sin desayuno, sin almuerzo. Y viví un proceso difícil. ¿Y por qué te cuento esto? Porque una cosa es tocar fondo cuando estás siendo procesado por Dios, pero otra cosa es tocar fondo cuando tú eres desobediente. Y muchas veces llamamos procesos de Dios a nuestras malas decisiones y a nuestra desobediencia. Y todo el tiempo le queremos echar la culpa al diablo, que el diablo esto, que el diablo aquello, el diablo por allá bien tranquilo, como que ¿qué le pasa? Yo no me he metido con él. Y muchas veces tocamos fondo, no es porque Dios lo esté permitiendo, es porque hemos tomado malas decisiones. ¿Y sabes por qué yo toqué fondo? Por alejarme de Dios, por irme a tirar pasos allá en la discoteca. Vea, yo era el primero que llegaba a la discoteca y el último que me iba. La señora decía, ¿usted no se va a ir? ¿Qué hora es? Son las 6 de la mañana. No, déjeme hasta las 7. Pero vea, toqué fondo. Y me acuerdo tanto que un día Dios me dio una palabra en medio de ese momento y me dijo, te voy a dar una oportunidad. Y esa oportunidad la aproveché al máximo. Y desde que Dios me dio esa palabra han pasado 5 años en los cuales pude afirmarme en Dios. Llegué a esta casa y pude comprender que el lema de esta casa, un lugar para crecer, se hizo realidad en mi vida. Porque aquí la persona que se deja moldear por Dios, por los pastores que tenemos, se dejan aconsejar, crecen. En esta casa el que no crece es porque no quiere, porque este es un lugar para crecer. Mire, yo llegué aquí mal, mal es mal. Llegué como pirulino. Todos los domingos venía a la iglesia con la misma ropa, con mi pelo pintado, porque llegué aquí, fue mejor dicho, mal, mal, mal. Pero Dios pudo transformar mi vida. ¿Sabes por qué? Porque le abrí mi corazón. Uy, mi hermano, gracias. Esperen, tomo. Y llegué a este lugar demasiado mal. ¿Y sabes por qué? Por tomar malas decisiones. Yo quiero hablarte de 2 personas en la Biblia que uno tocó fondo y lo perdió todo porque estaba siendo procesado por Dios, porque Dios le permitió un momento de prueba. Pero otro fue procesado por ser cabezón y tomar malas decisiones.
Y quiero hablarte de dos personajes de la Biblia que los has escuchado muchas veces quizás, pero quiero hablarte de lo que Dios habló a mi vida a través de esas personas. Que yo anoche me acosté muy tarde leyendo esto y yo decía, es tremendo cuando por tomar malas decisiones tocamos fondo. Y en la vida vivimos procesos muy difíciles y, como te decía ahorita, no puedes llamar proceso de Dios a tu desobediencia. Y de la primera persona que te quiero hablar es de la historia de Job. No te voy a contar toda la historia porque quizás la conoces. Voy a leer unos versículos clave. Y lo primero que te quiero leer es Job, capítulo 1, versículo 1. Y dice, había una vez en cierto país llamado Uz un hombre muy bueno y honrado. Siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Este hombre se llamaba Job. Dice aquí que obedecía siempre a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Como te dije, no te voy a contar toda la historia, son versículos claves que te voy a dar. Quiero que le prestes mucha atención a estos versículos para que puedas entender el mensaje. Dice que era un hombre que siempre obedecía a Dios y evitaba hacer lo malo. Vamos a ir más abajo en el versículo 6, del 6 al 12, y dice: en el día en que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios, llegó también el ángel acusador y Dios le dijo: hola, ¿de dónde vienes? Y éste le contestó: vengo de recorrer toda la tierra. Entonces Dios le preguntó: ¿qué piensas de Job, mi fiel servidor? Mira lo que dice Dios sobre Job. ¿Qué piensas de Job, mi fiel servidor? Lo primero que leímos en el capítulo 1, versículo 1, dice que Job era un hombre que siempre obedecía a Dios y evitaba hacer lo malo. Aquí Dios le dice: ¿qué piensas de mi siervo Job, mi fiel servidor? Y mire lo que sigue diciendo: no hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo. El ángel acusador respondió: por supuesto, pero si Job te obedece es por puro interés. Tú siempre lo proteges a él y a su familia, cuidas todo lo que tiene y bendice lo que hace. Sus vacas y ovejas llenan la región. Pero mire lo que dice el 11: pero yo te aseguro que si lo maltratas y le quitas todo lo que tiene, te maldecirá en tu propia cara. Preste atención al verso 12. Entonces Dios le dijo al acusador: muy bien, haz lo que quieras con todo lo que tiene, pero a él no lo toques. Mire lo que sucede, preste la atención a esto. Job era un hombre fiel servidor de Dios, evitaba hacer lo malo, era un hombre correcto. Llega el acusador y le dice a Dios que Job lo obedecía por puro interés. Y por eso este tema se llama tocando fondo. Y una cosa es ser procesado por Dios y otra cosa es cuando eres procesado por tus malas decisiones. Porque mire lo que sucede aquí. Dios le dice: bueno,
te doy el permiso que toques todo lo que tienes, pero a él no lo toques. Entonces lo que podemos ver acá es que Job era un hombre obediente. Y dice que Dios bendecía todo lo que tenía, siempre cuidaba a su familia. Cuando tú eres un fiel servidor de Jesús, eres obediente y evitas hacer lo malo, Dios te cuida a ti y a todos los que te rodean. Amén. Dios cuida tu trabajo, Dios cuida tu finanza, Dios cuida tu familia, Dios cuida todo de ti. Pero eso no te garantiza que no vayas a ser procesado por Dios, porque la Biblia dice: en el mundo tendrás aflicciones, pero confía que yo he vencido al mundo. Entonces Dios le da el permiso a este acusador que le toque todo lo que tiene Job, menos que lo toque a él. Porque es que el enemigo tiene límites sobre ti. Porque él quizás puede tocar tu finanza, puede tocar muchas cosas a tu alrededor, pero tu vida no la va a tocar si Dios no le da el permiso. Entonces aquí podemos ver que ya Dios le permite al enemigo que toque todo lo que Job tiene. Y en la historia más abajo, para ir avanzando, de ahí en adelante Job lo pierde todo, pierde su familia, pierde el ganado, pierde todo lo que tiene. Comienza Job a ser procesado. Pero lo que me impacta de la vida de Job es que cuando él está siendo procesado, al final del verso 1, Job no responde con una queja. Job no dice: Dios, ¿por qué me estás permitiendo pasar esto? ¿Por qué estoy pasando aquello? ¿Por qué me quitas todo lo que tengo? Sino que Job le responde a Dios con una adoración. ¿Sabes por qué? Porque Job estaba reconociendo que estaba siendo procesado por Dios. Y es que muchas veces estamos siendo procesados por Dios, pero nos cuesta responderle a Dios con una adoración. Porque es que en los momentos buenos cualquiera puede adorar a Dios, pero en los momentos malos no cualquiera adora a Dios. Y por eso la Biblia dice que Job evitaba hacer lo malo, era un hombre íntegro. Y este hombre pasó un proceso difícil, pero este hombre adoró a Dios. Este hombre comenzó a ser procesado por Dios. Y por eso te decía, una cosa es ser procesado por Dios y otra cosa es ser procesado por nuestras malas decisiones. Y vamos a ir al verso 20. Dice: después que Job le sucedió todo lo que le había pasado, dice el verso 20: en cuanto Job oyó esto, se puso en pie y rompió su ropa en señal de dolor. Luego se rasuró la cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios. Y dijo: nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando me da y bendigo a Dios cuando me quita. Y dice el verso 22: y a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Ese hombre lo perdió todo, pero dijo: Jehová me dio, Jehová me quitó. Porque es que lo que tenemos no es de nosotros. Lo que tenemos le pertenece a Dios. Y cuando Él te lo quiere quitar, te lo quita, y cuando Él te quiere dar, te da. Y este hombre respondió con una adoración y dijo: Dios me dio, Dios me quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y este hombre vivió ese primer proceso. Pero vamos a ir a Job, capítulo 2, versos 6 y 7. Mira lo que dice. Aquí, versos antes, volvió el acusador a presentarse delante de Dios. Y Dios le vuelve a dar el permiso, porque mira lo que dice el verso 6. Muy bien, te dejaré que lo maltrates, pero no le quites la vida. En cuanto el acusador se marchó,
llenó a Job con llagas en todo su cuerpo. Mira que aquí nuevamente Job estaba siendo procesado con unas llagas en su cuerpo. Sigue Dios permitiéndole pruebas a Job. Y hay momentos en nuestra vida que quizás somos como Job, que estamos haciendo lo correcto y no entendemos lo que estamos pasando. Y uno dice, pero ¿por qué me está pasando esto? Si estoy ayunando, estoy yendo a la iglesia, estoy siendo obediente, estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me está pasando esto? Y déjame decirte que hay cosas que Dios permite en tu vida para probar tu fe y para probar tu corazón, para ver qué hay en tu corazón. Y cuando Dios comenzó a probar a Job, en Job y en su corazón pudo encontrar una adoración. Eso fue lo primero que encontró. Y vamos ahora a Job 2, ahí mismo, el 9 y el 10. Mira lo que dice el 9. Su esposa fue a decirle: ¿por qué insistes en demostrar que eres bueno? Mejor maldice a tu Dios y muérete. Pero Job le respondió: no digas tontería. Si aceptamos todo lo bueno que Dios nos da, también debemos aceptar lo malo. Y a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no pecó contra Dios diciendo algo malo. Aquí Job está reconociendo que estaba siendo procesado por Dios, pero aún así Job no pecó contra Dios diciendo algo malo. Cuando somos obedientes, cuando verdaderamente amamos a Dios, vamos a entender que el proceso que Dios nos está permitiendo pasar es para entregarnos algo mejor. Y mire que la misma esposa de Job le dice: maldice a tu Dios. ¿Qué esposa tenía Job? ¿Qué esposa tenía Job? Su misma esposa le dice: maldice a tu Dios. Por eso los que no se han casado hay que escoger bien, porque imagínese una esposa así, que en vez de decirte: Job, vamos a seguirle siendo fiel a Dios, no importa lo que estemos pasando, vamos para adelante, esta sinvergüenza viene y le dice: maldice a tu Dios. Dios santo, que Dios nos libre de alguien así. Amén. Qué peligro tener una mujer así, una esposa así, que te diga: maldice a tu Dios, el que te dio la vida, el que te ha bendecido, el que te hace pasar por prueba pero que no te deja solo, el que te hace pasar por el medio del desierto pero nunca te abandona. Pero Job, ¿sabe qué le dijo? No digas tonterías. Si acepto lo bueno que Dios me dio, también acepto lo malo. Ya sabe cómo tiene que responderle a su esposa cuando le salga con una de esas bobadas, porque tenemos que serle fiel a Dios en lo poco y en lo mucho, cuando hay y cuando no hay. Esas son las personas que Dios necesita, esas son las personas que Dios busca. Muchas veces no tomamos en cuenta eso. Hay personas que te ven pasando por procesos y te dicen: y tú vas a la iglesia, servís, te estás sirviendo y miras cómo estás. Por eso la Biblia dice que para la gente del mundo las cosas de Dios son locuras, porque nada puede apagar nuestro gozo. Nada puede apagar lo que ya Dios te entregó, porque ¿sabes qué dice? El gozo del Señor es mi fortaleza.
y mientras viva, yo lo alabaré. ¿Cuántos dicen amén? Mientras vivamos, lo alabamos. ¿Estamos entendiendo el mensaje hasta ahí? Y mira que a mí me impresiona la historia de Job, porque más adelante en la Biblia él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y cuando Job estaba en ese momento tan difícil, siendo probado y procesado por Dios, hay algo que me encanta. ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Sabes qué dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo de la tierra me levantará. Y hoy en esta noche te quiero decir que Dios te va a sacar de eso que estás viviendo, porque tu Redentor vive, tu Redentor no te ha dejado. Pero hoy también te tengo que decir algo. Si estás siendo procesado, tienes que examinar tu vida para ver si eso que estás pasando Dios te lo está permitiendo o tú mismo te lo buscaste. Como dice el dicho, hay personas que le buscan 5 patas al gato. Hay personas que se meten donde no lo llaman. Y hay algo que yo tengo, y es que el cristiano que no quiere resbalar no debe andar en lugares resbalosos. No te metas donde no te han llamado. Y hoy te quiero hablar también, porque es que Job, al final de todo, ¿sabes cómo terminó su vida? Job 42:12 dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Fue procesado por Dios, fue probado por Dios, lo perdió todo, pero también su final fue muy bendecido. Lo que estás pasando ahorita no se compara con lo que Dios te va a entregar. Lo que estás viviendo no se compara con lo que viene, porque aunque tu inicio haya sido muy, muy pequeño, lo que viene será muy grande. Muy, muy grande. Y quizás tú has dicho: no, pero es que este año, sábado, domingo, diciembre, todo el mundo contento, aquí y allá. Y se pasó el año y tú dices: no logré nada. Y es que tienes que tener en cuenta que llega 2026, 2027 y el año sigue siendo lo mismo. El que tiene que hacer algo diferente eres tú. Si quieres lograr cosas, tienes que hacer algo diferente. Yo este año logré muchas cosas y le doy la gloria a Dios porque siempre me respaldó. Mi líder es testigo y yo se lo dije: líder, este año voy a lograr esto y esto. Y muchas personas me dicen: es que vos no salís, no te veo en la calle, no tenés novia, de esto y aquello, y ¿qué haces la plata? Yo no les respondo nada. Yo soy de las personas que me gusta triunfar en silencio. Y cuando me vieron con mi moto nueva, placa en H, era Angelito, así soy yo, bajo perfil. ¿Qué? ¿Estás chicaneando? No. Me tocó andar una semana a pie, andaba en cicla. Y la gente de mod, llegué a la célula por allá en cicla, mojado, y los discípulos: ¿qué hiciste en la moto? Tranquilo que algo mejor viene. Y a la semana le parqué mi placa en H allá. ¡Wow, líder! Para que vean. Y el año que viene será mucho mejor. ¿Amén o no amén?
Pero te quiero contar otra historia. Y dígale que está a su lado, eso se pone bueno. No se vaya a ir. Dígale, no se vaya a ir. Que ahora Dios iba a sacar la correa. Dígale, no se vaya, que ahora Dios iba a sacar la correa. Le estaba dando el pasabocas. Y quiero hablarte de la historia del hijo pródigo. Este sí fue cabezón. Yo en algún momento fui pródigo. Y los pródigos son los que derrochan. Los que dicen, vengan conmigo, que plata es lo que hay. Pero cuando se te acaba la plata, ¿dónde están los amigos? Y te quiero hablar de la historia del hijo pródigo, porque este tocó fondo, no porque Dios se lo permitió, sino porque fue cabezón, sino porque fue desobediente. Y dice la Biblia en Lucas capítulo 15, verso 11. Aquí también vamos a leer versículos clave. Dice, Jesús también les dijo, un hombre tenía 2 hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre, papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. Dice el verso 13, dice, voy a leer el 13. A los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Allá se dedicó a darse gusto haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Paremos ahí un momento. Cuando leímos a Job, ¿qué decía? Que Job se dedicaba ¿a qué? ¿A hacer qué? Lo bueno. Pero a este aquí dice, se dedicó a hacer lo malo y a gastando todo el dinero, dice aquí la Biblia. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en sus fincas. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Dice el verso 17, por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó, en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a la casa de mi padre y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no me merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a su casa del padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él, lleno de amor, lo recibió con los brazos y besos. El joven empezó a decirle, papá, me he portado mal contra Dios y contra ti, ya no merezco ser tu hijo. Pero antes que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y le dijo, pronto traigan la mejor ropa y vístalo, pónganle un anillo y también las sandalias, maten el ternero más gordos y hagamos fiesta, porque mi hijo ha regresado, es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. Miren todo lo que le pasó a este joven. La primera decisión que él tomó, y es que toda decisión tiene una consecuencia. Le dijo, padre, dame
la parte de mi herencia que me corresponde. ¿Y qué haría usted si le dan 10 millones de pesos ahorita? Usted, mejor dicho, se va el único, se compra el estreno, dice: muchacho, vamos a comer, alquilemos una finca. Y cuando se quede sin nada, le va a pasar lo que me pasó a mí, ni para comer un pan. Y miren que este joven, por la mala decisión que tomó, después de tenerlo todo en casa, llegó a tocar fondo. Hay personas que usted las aconseja, usted les habla, usted les dice y no hacen caso. ¿Sabes qué pasa con esas personas? Tienen que tocar fondo para poder reflexionar. Y esta historia más arriba habla de la moneda perdida y de la oveja perdida. Pero a las personas pródigas hay que dejarlas que toquen fondo para que puedan reflexionar. Porque este joven dijo: reconozco lo tonto que fui. Estaba reconociendo que había tomado una mala decisión. Y por tomar una mala decisión, después de tenerlo todo en casa, este joven deseaba comer así sea lo que sobraba ahí de los cerdos. Y muchas veces pasa así. Y muchas veces pasa así, ¿sabes con qué? Con nuestro ministerio. Y se los tengo que decir porque Dios también me lo dijo a mí. Estar en la batería, estar acá, las personas del coro, el de la guitarra, el del bajo, del piano, eso es un privilegio muy grande. Si tú no valoras eso, déjame decirte que no estás en nada. Si tú no valoras el esfuerzo, el precio que has tenido que pagar para estar aquí, no estás en nada. Porque aquí no está el que quiere ni el que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Aquí no es que usted llegó: ay, yo soy pianista, yo soy baterista, venga y cojo la baqueta y no. Y muchas veces, así como este joven cambió lo que tenía en su casa por ir tras los placeres del mundo y tocó fondo por tomar malas decisiones, muchas veces pasa así con nuestro ministerio. ¿Se los digo o no se los digo? Dejamos el ministerio por un novio o por una novia. Y déjame decirte que primero, ante todo, tiene que estar Dios. Primero está tu ministerio. Primero está lo que Dios te ha entregado. Muchas veces por tus malas decisiones pierdes todo lo que Dios te ha entregado. Muchas veces por escoger mal pierdes todo lo que Dios te ha entregado. Déjame decirte algo: Dios no tiene reemplazo. Ay, que yo voy a reemplazar a Dios por mi novio o por mi novia. ¿Eso qué es? Primero está Dios. Primero está tu ministerio. Primero está todo lo que Dios te ha entregado. Este joven se fue de su casa, pidió su herencia, lo malgastó todo y por eso llegó a tocar fondo. Y por eso él mismo dijo: qué tonto fui. Cuando tú tomas esas decisiones, déjame decirte algo, que con el tiempo te vas a dar cuenta lo tontos que has sido en cambiar a Dios por las cosas y los placeres de este mundo. Vas a decir: ¿por qué hice esto? ¿Por qué cambié a Dios por? Primero está Dios en tu corazón. ¿Cuántas cosas no estás viviendo hoy por tus malas decisiones? ¿De cuántas cosas no te arrepientes hoy que quizás tú dices: quisiera regresar el tiempo y no haber cometido esos errores que cometí? Porque las decisiones traen consecuencias. Quizás hoy estás viviendo las consecuencias
de esa decisión que tomaste hace un tiempo atrás. Quizás hoy te lamentas, pero déjame decirte que el tiempo no se puede retroceder. Y tenemos que ser valientes y afrontar las decisiones que hemos tomado y enfrentar las consecuencias. Porque nosotros, los seres humanos, aprendemos más de los errores que de los aciertos. Y que el error que cometiste no te sirva para estarte lamentando, sino que te sirva para ser una mejor persona. Como dice un dicho, no podemos tropezar dos veces con la misma piedra. Y este joven, mire todo lo que le sucedió después de tenerlo todo en su casa. Lo perdió absolutamente todo. ¿Sabes por qué? Por una mala decisión. Se quedó sin nada, simplemente por una mala decisión. Y déjame decirte algo, que dice la Biblia que el hijo más joven fue el que tomó esta decisión. Y es que los peores errores los cometemos cuando estamos jóvenes. Y ahorita te lo voy a probar con la Biblia, porque los peores errores los cometemos en nuestra juventud. Y este joven reconoce su falta, reconoce que le había fallado a Dios. Y muchas veces hemos tomado decisión sin buscar un consejo, sin buscar la guía de Dios, de nuestros pastores, de nuestros líderes. Tomamos decisiones hacia la carrera. Y es por eso que muchas veces nos ha ido tan mal en la vida, porque no buscamos un consejo. No le decimos: Dios, ¿será que esta decisión que voy a tomar está bien o está mal? ¿Qué piensas tú de esto? Háblame. Sino que vamos y tomamos la decisión así y ya. Y es por eso que hoy estás viviendo las consecuencias. Que el tocar fondo para tu vida te sirva para poder reflexionar. Este joven lo tenía todo en su casa. No puedes cambiar a Dios por todo lo que Él te ha entregado. Pero déjame decirte algo. A pesar de este joven que cometió el error, su vida también terminó bien. Porque él volvió a casa, le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y le dice: hazme como a uno de tus trabajadores. Pero el padre le respondió con mucho amor. Porque sabes algo, un hijo no deja de ser hijo aunque comete errores. Tus errores no te califican. Y dice la Biblia que cuando este joven regresó, Dios le dio lo mejor, hizo fiesta. Y quizás dejaste ese lugar, dejaste muchas cosas por ir tras los placeres de este mundo. Pero cuando vuelvas a casa, cuando vuelvas a reconciliarte con el Padre, Él te va a devolver lo que a ti te pertenece. Y quizás tú vas a llegar y decirle: Señor, ya yo no soy digno de estar ahí en la batería, yo soy un pecador. Pero déjame decirte que Dios te limpia y te purifica y te dice: hijo, ese es tu lugar. Yo no te lo he quitado. No, Dios, que yo no soy digno de estar ahí en el piano. Yo te limpio, yo te purifico. Vuelve a tu lugar. Y para finalizar, te quiero decir algo: que ten cuidado con las decisiones que tomas. Proverbios 1, del 32 al 33. Dice: porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo sin temor del mal. Debemos aprender a escuchar a Dios para tomar decisiones. Y para finalizar, quiero regalarte Eclesiastés capítulo 11, verso 10.
en la PDT, en la palabra de Dios para todo, dice: no te dejes dominar del mal genio, ni permitas que los deseos de su cuerpo los hagan pecar. Los peores errores los comete uno cuando está joven. Los peores errores los comete uno cuando está joven, lo dice la PDT. Los peores errores. Querido joven que estás en este lugar, no sé qué decisión hayas tomado que quizás tú dices: me ha dolido, la estoy pasando mal, pero hoy hay una oportunidad. Hoy hay una oportunidad para tu vida. Si Dios te entregara una hojita hoy en blanco, ¿qué quisieras escribir ahí? Siempre hay una oportunidad para todos. Siempre. Y escucha los buenos consejos, busca consejos, que eso te ayudará a tener éxito en la vida. Yo hace aproximadamente un año y medio, para finalizar, conocí a una persona. Y esa persona la conocí en un gimnasio con 3 cuerdas. Porque yo en el gimnasio le predicaba a muchas personas, regalaba tratados. Y es un gran compañero, un gran amigo. Y yo siempre hablo con él y converso con él y ver lo que Dios está haciendo en su vida. Él es mi compañero Kelvin, que siempre ha estado fiel acá en la iglesia. Yo lo conocí en el gimnasio. Y él muy poco es de hablar, pero lo conocí en un momento difícil de su vida. Y poco a poco lo fui empujando y empujando. Él fue al encuentro con Dios. Y el domingo pasado, cuando él me dijo: llegaste en un buen momento en mi vida, donde yo estaba tocando fondo, donde mi vida no tenía sentido. Y muchas veces nos pasa así. Hay personas que llegan para ayudarnos a restaurar nuestra vida. Valora a esas personas que te dan un consejo y que te impulsan a hacer lo bueno. Y si Dios te entregara una hoja en blanco, ¿qué quisieras escribir ahí? ¿De qué quisieras pedirle perdón a Dios hoy? ¿Qué le puedes decir a Dios hoy? ¿Cuál fue esa decisión que tomaste que tú dices: me ha dolido mucho? ¿Cuál fue esa decisión que te llevó a tocar fondo? Examina tu vida y pregúntate a ti mismo: ¿por qué será que estoy tocando fondo? ¿Porque Dios lo está permitiendo o por mis malas decisiones? ¿Por qué estás tocando fondo hoy? Pregúntate eso. Y en esta noche tienes una oportunidad, porque hay muchas personas aquí que le duele las decisiones que tomaron en algún momento, y que hoy dicen: si hubiera hecho caso, no estuviera viviendo esto. Si hubiera sido obediente, no estuviera así hoy. Pero déjame decirte que Dios es un Dios de segundas oportunidades, y siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo.